sin duda un gran reto, la reconstrucción del huracán Alex, un gran reto que se pudo solucionar o sobrellevar gracias a el gran liderazgo que tuvimos, no solamente durante el huracán Alex, sino en todo el sexenio 2009-2015. Sin embargo, en el 2010, casi recién iniciado el gobierno, pues llega este huracán Alex y con ello pues una gran devastación en vialidades, en áreas sociales, en vivienda, en escuelas. Y bueno, pues yo recuerdo en ese tiempo el gobernador, y fue un honor haber trabajado para él los 6 años, para este gobierno. Vaya, yo estaba como director del Comité de Construcción de Escuelas. Efectivamente habían sido poco más de 1,500 escuelas las que habían sido dañadas en diferentes grados. Me acuerdo que traíamos daños parciales, daños severos y algunos daños totales. Hubo escuelas que se borraron completamente del mapa, que estaban al margen de los ríos y se las llevaron completamente. Entonces, ya de por sí veníamos con una gran presión que nos hacía el gobernador y nos decía, es que tenemos que llegar a tiempo al ciclo escolar y tenemos que llegar con buenas escuelas y con buenas aulas y con mesabancos y con todo lo que se requería para que los niños de Nuevo León llegaran a tiempo al ciclo escolar. Y encima se presenta el huracán Alex, ¿no? Entonces eran 45 días, 1 mes y medio, 2 meses que teníamos para reconstruir las escuelas. Y bueno, hicimos ese compromiso, lo hicimos con el gobernador, lo hicimos con la sociedad, lo hicimos con el Estado, y sin duda la Cámara de la Industria de la Construcción aquí en Nuevo León jugó un papel muy importante. Recuerdo que hicimos un ejercicio que después el Fonden lo documentó y lo siguió llevando a cabo en otros estados porque les pareció una muy buena práctica la que tuvimos aquí en el estado de Nuevo León. Y se trató de, en el área educativa, de que los maestros reportaban a sus jefes de zona los daños que tenía cada escuela a nivel muy sencillo, ¿no? Un daño menor o un daño total, mandaban fotos y lo que sea. El jefe de área se lo mandaba a la Secretaría de Educación, la Secretaría del Comité de Construcción de Escuelas, el Comité de Construcción de Escuelas sentado trabajando de la mano con lo que nosotros le llamábamos en el tiempo los escueleros, que eran los constructores que se habían especializado en la construcción de escuelas, ¿no? Entonces, recuerdo que eran poco más de 100 compañías constructoras, todas de CEMIC, y que dijeron, a ver, nosotros vamos a participar. Les dimos, bueno, eran 150 constructoras, porque les dimos, recuerdo, 10 escuelas a cada uno, y se fueron a hacer un levantamiento, ahora sí técnico, con ingeniería, con el personal capacitado para poder llevar a cabo. Y ahora sí, en el lapso de una semana, nosotros tuvimos un diagnóstico completo de todos los daños que había sufrido la infraestructura educativa en el estado. Entonces, gracias a una gran gestión que hizo el gobernador Rodrigo Medina con el Fonden, de los apoyos parciales inmediatos, los APIs, pudieron entregar una cantidad suficiente para reconstruir las escuelas en el tiempo que se requería para llegar al ciclo escolar. Y entonces ahora sí ya contratamos de manera directa, y la Cámara de la Industria de la Construcción fue la que se encargó de hacer esa distribución de obra de manera equitativa, muy transparente, muy profesional. Y entonces todos a trabajar, y fueron 4 semanas que tuvo la CEMIC para poder las empresas reconstruir y llegar. Todavía recuerdo el 23 de agosto, lunes, inicio del ciclo escolar, un día antes, domingo, en la noche, trabajando, anécdotas que hay que nos dice el constructor de una escuela Gran Tenochtitlan en Santa Catarina, y nos dice, fíjate que ya terminamos todo, pero los escalones de la entrada nos faltan, es lo único que va a faltar, pero vamos a hacer una rampa de tierra aquí, a ver cómo hacemos. Digo, de ninguna manera, a ver, pero ¿cómo? Pues es que ya agotamos todo, nos falta grava, nos falta
a ver, váyanse al río Santa Catarina, tráiganse material de río, pónganse a hacer la batida aquí a pala, los ingenieros, los supervisores, los arquitectos, todos nos quitamos las chaquetas, las camisas, vaya, no chaquetas, la ropa que traíamos ahí de trabajo, nos pusimos ropa más ruda y órale a jalar, vámonos a darle, y logramos al 100% llegar con la infraestructura. Entonces, son anécdotas que se van grabando, que van quedando. Después del tema de la infraestructura educativa, sin embargo, pues vino mucho trabajo con la reconstrucción del Estado, de vialidades, de puentes, muchos puentes. Y algo que yo recuerdo es que tuvimos un gobernador muy, pues ahora sí que le gustaba todo muy bien hecho a la primera, que saliera bien hecho y que saliera bien hecho a la primera, muy exigente, esa es la palabra que se me había ido, muy exigente. Y recuerdo que decía, a ver, lo dijo él en su entrevista hace rato, el gobernador, donde teníamos vados, había que hacer puentes, y eso iba en contra de las reglas que había en ese tiempo del Fonden, porque el Fonden decía, yo te reconstruyo lo mismo que perdiste. Si tú perdiste un vado, yo te voy a reconstruir un vado. Entonces decía el gobernador, pero eso no es posible. O sea, si vamos a reconstruir algo bien hecho. Entonces, acudimos, convocó el gobernador a los 3 niveles de gobierno, municipios, estado, el gobierno federal, y recuerdo muy bien que convocó a la Comisión Nacional del Agua, a la CNA, y le dijo, a ver, ustedes solamente apliquen la normativa que tienen que aplicar. ¿Cuántos metros cúbicos por segundo tienen que pasar para una tasa de retorno de tantos años, que le llamaban así en ese tiempo? Y entonces no podían otorgar la CNA el permiso de construir un vado donde iba a interferir. Entonces había que, y entonces ahí hubo que Fonden ahora sí que modificar sus reglas que tenía, y fue gracias a esa insistencia precisamente del gobernador Rodrigo Medina que se pudo construir los grandes puentes que ahora ya pasaron, algunos no tan fuertes como el Alex, pero sí importantes, huracanes, tormentas tropicales, todo el tema, y ha resistido y ha soportado bastante bien, y esperemos que a futuro, con el favor de Dios, que no vengan eventualidades así tan fuertes, pero si llegaran, pues estamos preparados con mejor infraestructura. Lo primero fue la planeación. Se contrató una compañía internacional para poder determinar el nivel de servicio que tenía según los antecedentes Constitución y Morones Prieto. Los niveles de servicio, recuerdo que estaban catalogados de la A a la F. Nosotros teníamos ahora horas pico donde estaban en los peores niveles del flujo vehicular. Entonces entiendo que varios gobernadores atrás habían intentado hacer ese cambio o esa modernización. Sin embargo, pues iba a haber un costo tal vez un costo político, un costo económico también muy fuerte, y no se había logrado. Entonces, aprovechando ahora sí que de la crisis una gran oportunidad, lo que había pasado con la destrucción de gran parte de esas 2 avenidas, el gobernador acertadamente y en conjunto con las universidades y las cámaras, vuelvo otra vez a la CEMIC, la CEMIC participó con la planeación, con los diseños, con los tiempos de ejecución, con todo ello. Entonces, una vez que estuvo la planeación, me acuerdo como si fuera hoy la instrucción del gobernador, y nos dice, generen la menos molestia posible. Sabemos que el progreso requiere molestia, pero generen la menos molestia posible. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Jugamos con los terrenos aledaños, construimos carriles provisionales. Si íbamos a impactar 3 carriles, construimos los mismos 3 carriles provisionales al lado, que después los retiramos. Había un costo, sí había un costo, pero si tú lo comparas, alguien de ustedes decía hace rato las horas hombre, todo lo que requiere de una persona para trasladarse de su casa, el tiempo, el combustible, todo ello. Entonces, pues eso fue lo que hicimos. Y si ustedes recordarán,
la mayor parte del tiempo estuvo el tráfico fluyendo, sí, lento, claro, pero siempre fluyendo porque construimos vías aledañas. Entonces, yo creo que eso, el tráfico y el poder lograr que la Comisión Nacional del Agua otorgara los permisos con los metros cúbicos que se requerían en la reconstrucción de todos los puentes, que siempre se nos viene a la mente el río Santa Catarina y el Par Vial. Pero bueno, pues tuvimos el río Pesquería, el río La Silla, pues algunos otros, ¿no? Pero yo creo que esos fueron los principales retos. Se logró concluir con todos estos trabajos de este Par Vial Constitución Morones Prieto y se logró mejorar, sin duda, la calidad del servicio, que si bien es cierto ahorita en las horas pico pues seguimos teniendo complicaciones porque también la cantidad de vehículos pues no se detiene, esa sigue creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, pero sí, si no se hubiera hecho eso en ese tiempo, pues ahorita estuviera demasiado complicado. Pero si nos vamos a retos de complicaciones, creo que una de las obras más complicadas fue sin duda la línea 3 del metro. Trabajamos por Félix U. Gómez. Por Félix U. Gómez pasa lo que ustedes imaginan. ¿Ya se lo imaginaron? Bueno, échenle 2 o 3 veces más. Agua, drenaje, gas, fibras ópticas, cantidad de servicios por subterráneos y aéreos también. Y luego otra cosa de mucho reto que requirió de mucha ingeniería, bueno, voy a hablar de 2, el tema del túnel Santa Lucía, los ojos de Santa Lucía, los veneros de Santa Lucía. Tuvimos que instalar una batería de alrededor de 80 o 100 bombas submarinas sacando agua al mismo tiempo para vertirla en el río Santa Catarina para poder bajar el nivel freático y que pudieran las máquinas trabajar con el túnel vaya que se construyó de todo ese paso para la línea 3 del metro hasta Condominios Constitución. Esa fue una parte muy complicada. Otra parte muy complicada, sin duda, si tú vas por Félix U. Gómez y Colón, pues ahí pasa la línea del metro, entonces había que pasar por arriba, aparte, entonces pues es una altura para las columnas del metro bastante complicadas, hubo mucha ingeniería, hubo mucho trabajo de gente que reconozco, nuestro equipo de gente también, los subsecretarios, los directores de obra, los supervisores, pero siempre también pues la Cámara de la Industria de la Construcción vuelve a estar presente con compañías constructoras muy profesionales y que pudieron resolver todo este asunto. Si ustedes recordarán, además logramos con un departamento de concertación social hacer una obra en una avenida muy complicada como era Félix U. Gómez, sin detenerla por ningún conflicto de los vecinos en ningún tiempo, ¿sí? Ni en el barrio antiguo, ni en Condominios Constitución, ni todo Félix U. Gómez, que es una avenida comercial bastante importante, y siempre con diálogo, siempre apoyándolos, siempre viendo cómo se podía ellos afectar lo menos posible y ser beneficiados en un momento dado, comprándoles materiales a ellos mismos, rentándoles los salones para que se hicieran las reuniones de trabajo ahí, comprándoles la comida a las constructoras, se solidarizaban y decían, pues vamos a darles vales a los albañiles para poder que compren la comida ahí mismo y que no tengan que cerrar esos negocios o comercios y bueno, pudimos salir adelante con toda la obra civil. Yo creo que eso fue algo de los demás retos. Recuerdo muy bien esa insistencia del gobernador de querer llegar al ciclo escolar y que a ningún niño le faltara un aula, que no estuvieran abajo de un árbol o en un techo de la plaza cívica, del área cívica o todo ello, y que tuvieran un mesabanco y que tuvieran un área digna donde llevar a cabo sus clases. Entonces, para eso se requería una inversión muy importante. Se sostuvo alrededor de 1,000 millones de pesos anuales en infraestructura educativa, en escuelas completas que se iban abriendo, donde la Secretaría de Educación nos iba marcando por los crecimientos o ultracrecimientos que se tienen en las colonias periféricas del área metropolitana, nuevas colonias, pues nuevas escuelas, y algunos otros pues requerían laboratorios o requerían aulas, y pues fue creciendo todo en infraestructura educativa
pues sin precedente y creo que hasta hoy ha sido un gobierno recordado precisamente por esa gran cantidad de infraestructura. Lo platico con los mismos constructores y siempre se recuerda la gran cantidad de trabajo que se generó también para las constructoras de la CEMIC y para las constructoras, obviamente, que son del estado de Nuevo León, y pues para tanta mano de obra que sin duda participó en este buen trabajo. Bueno, sin duda hay varias áreas donde tiene mucha oportunidad de crecimiento. En materia vial, las avenidas de flujo continuo, en Sendero, creo que eran 14 obras las que se registraron, si mal no recuerdo, en la unidad de Hacienda, se registraron, y están los proyectos ejecutivos inclusive de algunas de ellas. Ahí en este periodo, en esta administración, se construyeron 8 obras aproximadamente. Entonces yo creo que ahí hay una gran área de oportunidad de construir esos pasos a desnivel, esas ampliaciones que se requieren para darle una solución total al flujo continuo de Sendero Norte, ¿no? Entre Universidad y Barragán. Otra área de oportunidad muy importante la tenemos en Lázaro Cárdenas. Se avanzó mucho con unidad en Mederos y en Boulevard Acapulco. Falta un cuerpo de construir en Río Nazas. Hay una muy buena opción que está también registrada en la unidad de inversiones de Hacienda, que es continuar Lázaro Cárdenas a cruzar el río de la Silla. Hay que afectar por ahí algunas 12, 20 propiedades aproximadamente, pero algo que se puede llegar a hacer. Ya habíamos tenido algunas pláticas con los vecinos y estaban dispuestos a colaborar también. Y cruzar el río de la Silla y tomar Paseo de la Luz en una avenida Paseo de la Luz que ya está respetándose una delimitación vial importante, y que eso le daría a Garzazada y a Carretera Nacional un alivio bastante importante. Yo creo que es una obra muy buena. Para acá, salida Saltillo, Díaz Ordaz, también hay varios pasos vehiculares superiores o inferiores que se pueden hacer ahí hasta el entronque a García, que puede, la carretera libre a Saltillo, que puede deshogarlo mucho. Toda el área industrial que está ahí son las que recuerdo. Y en algunas otras áreas, en otras materias, como en la materia de cobertura total de servicios, yo me acuerdo que la Secretaría de Desarrollo Social medía la calidad de vida o el índice de pobreza en base a los servicios que las colonias tienen o que carecen, ¿verdad? Entonces se avanzó muchísimo. Recuerdo que llegamos casi a un 50% de la rezago que se tenía en esas colonias que se determinaron con cobertura total de servicios. Y cuando digo cobertura total de servicios, es agua, drenaje, pavimento, banqueta y energía eléctrica, alumbrado público, ¿verdad? Entonces, se logró mucho, pero creo que sigue habiendo un área de oportunidad. El gobernador decía en su entrevista, lo peor que podemos hacer es decir, es que eso le corresponde al municipio o eso le corresponde al gobierno federal. Si nos vamos a la cobertura total de servicios, lo más fácil era decir, pues bueno, eso le corresponde a los municipios, pero el Estado, cuando tiene un gobernante con mucho sentido social y con mucho corazón de apoyar y de ayudar a la gente, ahí es donde llega y donde tiene áreas de oportunidad. Yo creo que eso se debería de continuar. Bueno, pues allí se trabajó en una área de atletismo, se trabajó en un velódromo, se trabajó en un área para clavadistas y para la alberca olímpica, se trabajó en áreas verdes, en áreas de jardinerías, en reconstrucción de los dormitorios, en áreas administrativas. Pues bueno, fue una serie de obras que se llevaron a cabo, y sin duda, pues ahí a un lado, el gran nuevo Gimnasio Nuevo León, ¿verdad? Entonces, que se dieron las especificaciones de primer nivel, y vuelvo otra vez al principio de la entrevista, un gobernador muy exigente, que arrancaba una obra y para cuando la inauguraba
la iba a visitar 4 o 5 veces y siempre nos traía, a ver, es que ¿qué les cuesta? Háganlo bien, háganlo a la primera, háganlo para siempre, que las cosas queden muy bien. Y creo que ese ese gimnasio es una muestra de ello, y así fue el sello de toda la administración. Si hablamos de escuelas, si hablamos del hospital de alta especialidad, si hablamos de los macrocentros, el sello era, había que hacerlo bien, había que hacerlo a la primera para no malgastar dinero. Por el contrario, había que optimizar, estirar la liga para invertir lo más posible, y fue el caso también del Centro de Alto Rendimiento. Pues mira, sin duda un gran honor haber trabajado. Gracias, gobernador, por invitarme, primero como director del Comité de Construcción de Escuelas y después 5 años secretario de Obras Públicas. Un gran reto, muchas horas de trabajo, días y noches, sábados y domingos. La verdad, de gran sacrificio, pero de mucha satisfacción, sin duda. Entonces, un honor haberle servido a Nuevo León desde el 2009 hasta el 2015, y sin duda también el reconocimiento y el agradecimiento a todos y cada uno de los constructores de la Cámara de la Industria de la Construcción, desde quienes se especializan en hacer una banqueta y hacerla bien, en hacer una barda, en hacer un techo, en una escuela, en un centro de salud, hasta pasar por quienes construyen las vialidades, los puentes y las grandes obras que se requieren, grandes compañías con grandes ingenierías como son las líneas del metro o el Ecovía o un hospital de alta especialidad. Pues todos tienen una labor importante dentro del Estado de Nuevo León y sin duda dentro de la CEMIC. Yo creo que la CEMIC fue un ingrediente importante para las obras que se hicieron en el Estado de Nuevo León en ese periodo.